pulso del campo también se escucha en la ciudad. Palabra de campo en Splendid 990. Seguimos con un día netamente ganadero. Vamos a seguir hablando de la carne. Le mando un beso enorme a Vivi Valles, obviamente que hoy no está con nosotros, pero tenemos muy buenas compañías con nuestros invitados. Quiero saludar a George Breshmit, que es el presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna. Gracias por venir. Diego, muchísimas gracias, buen día y gracias por la invitación de vuelta. Sabés que hay mucha gente que por ahí escucha el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna y no tiene tan en claro qué hace. ¿Qué hace el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna? Qué buena pregunta, y justamente lo que estamos diciendo es que en todo esto es una de las falencias, si querés, de no llegar a los aportantes y explicar bien qué es lo que hace el IPCBA. Primero, cómo está constituido el IPCBA. El IPCBA está toda la cadena representada, las entidades del campo, las entidades de la industria y el gobierno también. Y el gobierno, aparte de tener su silla, es quien designa la auditoría. Ajá. Y quien designa la sindicatura del instituto. Y el trabajo fue evolucionando mucho desde su creación en el 2001, reglamentada en el 2002, y donde se empieza a trabajar a partir de esa época. El instituto viene corriendo detrás de los otros institutos que ya existen en el mundo. Todos nuestros países competidores en el rubro de la carne, llámese Australia, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, cada uno tiene su instituto que hace un trabajo semejante al nuestro. ¿Cómo se financia este instituto? Con el aporte que estamos diciendo que hace el productor y la industria, que hoy en día son 1.800 pesos. Ese aporte compulsivo que genera un presupuesto del orden de los 10-12 millones de dólares al año, que se aplican básicamente para lo que es promoción interna, promoción externa, trabajo con entidades como el INTA, el CONICET, el INTI, universidades, trabajos con pediatras, con nutricionistas, siempre con los jóvenes. Estuvimos el concurso de fan de la carne en la rural. Así que necesitaríamos, creo que un par de programas para decir todo lo que hacemos. Tal vez lo difícil es llegar y explicar bien todo lo que estamos haciendo, que es una materia pendiente en todo esto que estamos viviendo en este momento. Cuando decís que estamos viviendo en este momento, te referís concretamente a lo que se propone desde el gobierno actualmente, que es, con un anteproyecto de ley, empezar a desregular la actividad de algunos organismos, como el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, hay otros más, uh-huh. La COVIAR, el INIM, si no me equivoco. Correcto. Que tienen aportes de su propio sector y que funcionan para promover el producto, en definitiva, aquí en el mundo. Ese proyecto del gobierno lo que quiere modificar es la ley 25.507, que es la que creó el instituto en 2001, en la época de Fernando de la Rúa. Duhalde. Duhalde. Bueno, en el 2001 pasó de todo. Así que es verdad, claro. Entonces, lo que quiere modificar es esa ley. ¿Y qué diálogo tienen con el gobierno? Porque el gobierno forma parte del instituto. Bueno, eso me preguntaban qué pasa, y entonces dijimos, bueno, un poco sorprendidos justamente por esto que vos mencionás, y también sorprendidos porque venimos trabajando muy bien con el gobierno. Hace poco habíamos tenido la Semana de la Carne en Estados Unidos. En las misiones a las cuales vamos, muchas veces vamos de la mano con funcionarios del gobierno, porque el IPCBA es un poco como ese Cusco que te molesta, que de ahí hay que ir, hay que trabajar esto, hay que ir lo otro. Y en muchos casos hasta inclusive es el instituto quien se hace cargo de todo lo que es la logística de estas misiones, que hace poco, por ejemplo, se desencadenó en la apertura de Indonesia. Uh-huh. Entonces es un trabajo donde el IPCBA va, obviamente quien firma de última instancia es el gobierno, claro. ¿No? Pero de vuelta, es una política pública en cierta forma el IPCBA en todos estos años, y para darte un solo ejemplo rápido es el de China. La Argentina lo empieza a trabajar recién en el 2005. En China no vendíamos nada. Si vos lees un libro de Roberto Bizán, escrito en el 2007 creo que era, o no, un poquito antes, en las estadísticas figura Rusia y no figura
China. Siempre en la década del 2000 se hablaba de Rusia como el gran destino de la carne vacuna. Eso lo tengo muy en claro, lo recuerdo perfectamente. Y esa vaca que por ahí no encontraba mercado era Rusia. Hoy ese mercado es China, que bueno, es un trabajo de vuelta, es en conjunto, ¿no? Y China, cuando se arranca, se vendían algo de 40.000 toneladas, 170, 150 millones de dólares, cuando hoy estamos vendiendo 500.000 toneladas a 2.000 millones de dólares. Y productos que no se consumen en la Argentina. O sea, se le encontró la salida a esa vaca que por ahí escuchaba... Vaca de descarte. Exacto, escuchaba recién otra persona, a Diego, que claro, antes no se justificaba ni pagar una vacuna. Entonces, ahora eso tiene salida. Claro. Es más, le ha cambiado en algún aspecto las ecuaciones a los tamberos, claro, también en cierta época de la historia. Así que nos sorprende porque es un instituto que a lo largo de la historia, con sus altos y bajos, como todas políticas públicas, se pueden mejorar, pero entiendo que no es la solución erradicar de la faz de la tierra el trabajo que se viene haciendo hace muchos años, máxime que tenemos enfrente, como dijo Bilardo en algún momento dado, los amarillos juegan. Sí, también. obvio, sí, Entonces, obvio. enfrente tenés Brasil, todo... Estados Unidos, tenés Exacto. una enorme cantidad de países que compiten por los mercados más lindos de carne. Y en el común de la gente está todavía, es decir, la carne argentina, la mejor del mundo, no lo vamos a negar, se vende sola, eso ya no es tan así. No, el otro juega. El otro juega, tenemos un diferencial, obviamente, que también lo digo, nuestros vecinos se están mejorando mucho, Sí, claro, de hecho claro. Vienen acá a Palermo a comprar Claro. mucha de la genética excelente que tiene Paraguay, el país. un Exacto. claro ejemplo. Entonces, hay que buscar un justo equilibrio. Si hay cosas que no gustan, justamente están los representantes del Estado para decir, cambiemos el rumbo, vamos por este lado, no estamos de acuerdo. Pero bueno, eso no ha sucedido. Tienen el respaldo de todas las entidades de productores, digamos, se hizo un comunicado en estos últimos días donde tienen el aval de todos. ¿Qué crees que va a pasar en lo sucesivo? Porque encima mañana viene Milei a Palermo, digamos, el domingo, que se cambió porque originalmente era hoy, pero el domingo viene Milei a hablarle al campo. Correcto, te agrego los representantes del sector más Sí. los representantes de la industria, Claro. que entendemos que es algo que es beneficioso a toda la cadena. Imaginemos mañana que no esto existe, ¿cómo van a quedar los equilibrios en el sector? Si la industria va a ser la que va a tener que ir a promocionar sola, ¿no nos lo va a hacer pagar en algún momento dado a los productores? Probablemente. ¿Qué va a pasar con la relación cuando un mercado esté tecleando, como nos pasó lo de salvaguardia, lo de China? lo de deforestación? Porque China puso aranceles a los países que le venden carne. Exactamente, para defender a sus productores locales, y el que iba a defender la posición era el IPCBA, quien estaba en las reuniones con Cancillería dando la parte técnica, era el IPCBA. ¿Quién fue a la reunión? ¿Perdón? Lo legal. Pagarle a los abogados allá en China. Pagarle a los abogados Sí, en China. ¿Quiénes íbamos el viaje hasta allá? Que son, les recuerdo, 32 horas de viaje, Sí. que todo el mundo dice, que se la pasan viajando. La primera vez está bueno, la segunda también. Exactamente. La decimonovena no sé. Más cuando tenés que ir por 3 días y volverte, que te estás Claro. acostumbrando a la diferencia horaria. Claro. Pero bueno, eso a nadie le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo. Está bien. Pero quiero decir, el IPCBA tiene su razón de ser, y yo analizaría también a todos los detractores si piensan que la situación de la ganadería hoy en día es producto de porque somos los más lindos y los mejores. ¿Por qué crees que se propone este cambio? Yo quiero creer que hay algo de desconocimiento por parte del Ministerio en cuanto a cuál es el real trabajo que hace el IPCBA, y volviendo un poco al principio, tal vez no lo hemos sabido comunicar muy bien. Todos los interlocutores están sentados en esa mesa y el que quiera saber está todo a disposición, y de vuelta el síndico y la auditoría es parte del gobierno, o sea que la información está, la publicamos en internet, obviamente no se publica el 100%, pero todo está a disposición, claro, de cada uno de los representantes. Obedece a cuestiones tácticas también, de no andar divulgando toda la información. Pero el IPCBA, de vuelta, para comparar... ¿Es el más chico de todos los IPCBAs del mundo? Es el más chico de todos,
con 3 empleados, te decía antes, 10, 12 millones de dólares de presupuesto al año, dependiendo de las fluctuaciones, 3 empleados. Te pongo en la otra punta, Australia, 230 millones de dólares, 300 empleados y oficinas en varios países del mundo, como China, por supuesto, en Emiratos Árabes. Y sin ir muy lejos, Uruguay. Uruguay, acá al lado... Para la gente es un gran competidor nuestro de carne, provisión de carne, fundamentalmente el mundo asiático. Correcto, recordemos que ellos están a promedio 15 días de barco y nosotros estamos a 60 días de barco. Nosotros vendemos mayormente carne congelada y ellos venden carne fresca, que también son diferenciales. Pero te decía, Uruguay acá al lado, 30 millones de dólares de presupuesto y algo de 30, 40 empleados. 3 veces más de presupuesto. 3 veces más y exportan mucho menos que nosotros. ¿Cómo está la ganadería hoy, según tu mirada? La ganadería está muy bien, pero tenemos que explicar por qué está muy bien, y es producto de las decisiones tomadas mucho tiempo atrás, porque como decimos, la ganadería son ciclos biológicos, y el hecho de que estemos hoy acá así es porque faltan terneros. Hubo stock que se perdió. En el IPCBA, con Eugenia Brusca, la economista, hicimos un análisis contrafáctico. ¿Qué hubiese pasado si no se hubiesen perdido las cabezas en la época de Moreno, si no se hubiese tenido los temas de sequía? Hoy la Argentina tendría que estar en el orden de las 90 millones de cabezas. Casi el doble del rodeo actual, que está en torno a los 50 millones. Exacto. Y vos me decís, es una locura. Yo creo que es posible si existieran esas políticas públicas que no estemos haciendo y deshaciendo como Penélope. Brasil lo hizo. A principios del siglo pasado estábamos los dos en 50 millones de cabezas, hoy ellos 230 y nosotros seguimos en 50. Estados Unidos, que estaba en 130 millones de cabezas, ahora está en 90. Son otros de los factores que hace que la ganadería sea buena. La demanda internacional, interna, también es buena. Están cambiando de vuelta el tema de alimentación, la famosa inversión de la pirámide de Trump. Los alimentos naturales empiezan a tomar de vuelta protagonismo y nosotros producimos el alimento tal vez más sustentable, más natural y de la forma más natural que hay. Recién decíamos con Diego que comer carne es caro, digamos, en el mundo comer carne es lo más caro que hay. ¿Por qué tenemos esa idea de que acá en la Argentina siempre hay que comer carne barata? Primero te diría, depende con respecto a qué es cara la carne. Siempre está la odiosa comparación con el kilo de helado, no quiero o la pizza, sí, ni hablar. O el famoso alfajor. Ni hablar. La carne el bife que se va a comer cualquier persona hoy viene de hace 3 años mínimo atrás. Claro. Es un proceso larguísimo. ¿Por qué el productor debería regalarte su trabajo también? Lo ideal sería que nos sobre la carne y puedan ser precios más accesibles, si querés. Pero ¿cuánto es el poder alimenticio de un kilo de carne con respecto a otra proteína? Pero ni hablar. No tiene punto de comparación ni de discusión. La importancia que tiene la carne para los chicos en el desarrollo, en el crecimiento, no tiene ni punto de comparación. Pero todavía tenemos detractores o gente que cree y tiene muy, muy instalado de que la carne acá en la Argentina casi que se la tienen que regalar. Y la carne en la Argentina sigue siendo barata. Vos comparás a cualquier lugar que nos toca viajar. Ahí sí que es posible. Y lo ves en los niveles de consumo. Nosotros seguimos en 50 kilos de carne, 47. Sí, está bien, pero fluctúa en eso. En Europa por ahí están en 20 kilos de sí. carne bovina. En Asia están en 2-3 kilos de carne bovina. O sea que al contrario, yo creo que tenemos que incentivar para que la Argentina tenga ese stock que hay que crecer y vamos a poder abastecer mejor mercado interno, mejor el mercado externo y los precios van a seguir siendo, digamos, no baratos, pero accesibles, creo yo. No puedo creer que me digas que la Argentina, sin esos errores, hay un error propio, que ha sido lo de Moreno, la decisión del kirchnerismo oportunamente de haber cerrado las exportaciones, de haber liquidado mucho, de que los obligaron a los productores a tener que liquidar su hacienda,
Eso está muy bueno aclararlo. Nosotros lo hemos explicado una cantidad de veces acá en el programa, pero nunca está de más repetirlo porque, como dice Mirta, el público se renueva, pero es totalmente así. Llegamos a este punto porque evidentemente faltan animales, o sea, la carne cuesta lo que cuesta porque faltan animales, es una realidad, pero me impacta el dato de que podríamos, la sequía no la podemos manejar, pero me impacta el dato de que podríamos haber llegado a tener 90 millones de cabezas. Eso y más como está ahora, con los buenos precios y lo que decía recién Diego, la gente está dispuesta a aplicar la tecnología que hoy la tenemos. Siempre hubo un gap entre lo que es la agricultura y la ganadería, ¿no? Vos ves los tractores con 5 cámaras, los sensores de siembra, todo. Y la ganadería siempre hubo hasta el tenedor de hacienda que la tenías ahí cuando necesitabas, recurrías tipo caja de ahorro. Sí. Y hoy tenemos toda la tecnología, la inseminación, la sanidad, la alimentación, el manejo. Hay que aplicarlo. Podemos llegar, mejorar, pasar de ese 60 y pico % de preñez a mejores. Hay que motivarlo, pero tenemos que pedirle a toda los decisores, a la política, que la ganadería no le podemos cambiar las reglas de un día para el otro. Vos mañana al productor le decís cortes prohibidos, prohibición de exportación, ¿y qué va a decir? Vendo las vacas ahora que está a buen precio, compro campo y chao, que se ocupe otro de la ganadería. Tal cual. Y hablamos mucho de vaca muerta, tenemos la vaca viva que es parte de la solución, o sea, tenemos que, es un sector que tenemos mucho potencial por delante, siempre lo tuvimos de hecho, pero bueno, hay decisiones que nos han perjudicado. ¿Confías en que esto es una tendencia que va a continuar? Digamos, estas reglas claras para la ganadería, ¿crees que van a continuar? Bueno, mira, de hecho me voy a tomar de una reunión que nos tocó estar con una delegada de Emiratos Árabes que vino hace un tiempo y decía ella, mira, es muy bueno lo que estamos viendo de Argentina, pero tenemos que ver qué pasa de acá para adelante. Claro. Eso te los traspolo a lo que vos me acabás de preguntar. Nosotros también, el productor está expectante que va a pasar para acá adelante. Hubo ese aliento en la época del gobierno del PRO, que las cosas empezaban a cambiar. Se dio vuelta la taba. Ahora de vuelta a esto. Estamos esperando que eso continúe. Son ciclos muy largos en la agricultura, en la ganadería. Sí. La gente, como lo ves ahora en Palermo, se invierte, se mejoran. Acordate que los campos desaparecieron, los molinos, las aguadas, los molinos. La gente está renovando un poco. Pero bueno, para pasar a un cambio más, falta ver esa continuidad, y yo creo que toda la dirigencia política es la que tiene que dar ese mensaje. George, gracias por haber venido a la radio. Diego, a vos como siempre, y muy amable. Muchas gracias. George Breshmit, el presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Más información, más campo, más Splendid 990.